pedirte por esta tarde para que tú nos puedas hablar también, nos puedas seguir hablando como lo has hecho durante esta mañana. Tú habitas y tú hablas en medio de la alabanza, tú habitas con nosotros, tú siempre estás hablando, Señor. Queremos siempre tener los oídos abiertos para escuchar lo que tú nos tienes que hablar. Yo pido, Señor, en esta tarde también que tú puedas usar mi vida y hablar más allá de mis palabras, Señor, que tú puedas hablar al espíritu y al corazón de mis hermanos, puedas, Señor, realmente traer revelación fresca, abrir el entendimiento, para que tu palabra realmente sea revelada en nuestros corazones. Te damos las gracias, Padre, porque tú eres bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Nosotros, como yo dije, la semana pasada, por fuerza mayor, tuvimos que suspender esta reunión. De hecho, ahora también hay varias familias, varios hermanos que están retirados de salud, algunos enfermos, por eso no han podido venir. Pero la semana pasada teníamos muchas personas más, tuvimos otras dificultades y tuvimos que suspender sobre la hora. Y la semana antes pasada yo dejé encaminado un tema. Estamos viendo el Borea. Le voy a pedir a ver que ponga ahí Borea, ¿cierto? Ahí, eso, Borea. Ya hemos dicho que esto es un acróstico y la verdad son los ingredientes indispensables para realizar la obra de Dios. Y hemos dicho que el Borea, ¿cierto?, es misión, oración, relaciones firmes, estrategia y acción. ¿Y dónde nos quedamos nosotros? La semana antes pasada, ¿quién se recuerda? El A de acción, ¿cierto? Es tan importante entender, hermanos, que la acción, hemos dicho, es lo que le da actividad y lo que nos hace ser verdaderos discípulos. Alguien que, hemos dicho, alguien que no pone en práctica su fe, no tiene sentido. Y poner en práctica la fe tiene dos connotaciones. Uno, es practicar lo que creemos en nuestra vida, en nuestros hogares. Y dos, es también hablar y decir a otros lo que creemos. Es compartir esta buena noticia, es poder expresar lo que Dios quiere hacer, porque eso es lo que nos hace iglesia. Entonces, estamos en la A de acción. Esto es lo que el Señor quiere. Y hemos dicho que obviamente, yo un poco solo recordando lo que ya hablé la semana antepasada, hemos dicho, como dice Santiago, que dice que sin, ¿cómo se llama?, que la fe sin obras es una fe muerta, ¿cierto? Eso es lo que hemos hablado, que la fe, si no se practica, si no tiene acción, está muerta. También hemos dicho que el Evangelio tiene siempre dos manos, o más bien dicho, lo ejemplifico, el Evangelio tiene dos pies. Nosotros no podemos decir yo tengo fe nomás, o puedo decir yo solo creo en Dios, si no vivo lo que creo, si no comparto con otros lo que creo. Por eso, lo que hablaba acá también la hermana Griselda de la generosidad. La generosidad no solo tiene que ver con el billetito, la generosidad tiene que ver con lo que nos damos a otros, con lo que compartimos a otros, con el tiempo que dedicamos a otros, aún con las palabras. Va a haber gente que a lo mejor nunca nos va a tomar en cuenta, pero si nosotros somos generosos, vamos a dar, porque ustedes saben cuál es la ley del boxeador, ¿cierto? ¿Saben? Dar para no recibir, ¿cierto? Nosotros queremos dar sin esperar nada acá, ¿cierto? Eso es un buen boxeador, eso queremos. Y esa es la esencia del cristianismo. Nosotros no damos porque queremos
bacán. Es verdad que nosotros deseamos que toda la gente sea cristiana. Nosotros deseamos que nuestros hijos sean cristianos. Nosotros deseamos que nuestros esposos, nuestras esposas sean cristianos, sí. Pero no lo hacemos con el interés, porque si lo hiciésemos así, estamos dando porque queremos algo a cambio. Estamos teniendo o estamos dando amistades o tiempos a otros con interés. Pero el verdadero cristianismo, nosotros lo damos, lo hacemos, tiene que ser primero por amor a Dios. Porque Dios quiere que lo hagamos. Porque Él nos ha hecho su cuerpo, su mano. Entonces el Evangelio tiene estas dos piernas. Entonces si alguien de ustedes, o como yo, solo dice yo tengo fe y me gusta venir solo a la congregación y solo me relaciono con gente cristiana y solo le hago bien a los que me hacen el bien y solo soy yo, o los míos, estoy teniendo un evangelio cojo. Estoy teniendo solo una pierna. Y cuando alguien quiere correr con una sola pierna, ¿qué pasa? No corre bien, cojea, se cae. Por eso es tan importante, hermanos. A veces uno dice, pero ¿qué voy a dar yo? Si yo apenas estoy luchando con mis propios problemas, con mis propios fantasmas, si yo mismo tengo tan poco quizás, o solo un evito, o estoy recién, ¿qué puedo dar? Bueno, Dios dice que aún lo poco que demos, Él lo puede transformar en algo grandioso. No importa que tú lleves muchos años o pocos años, no importa quizás que conozcas mucho, conozcas poco de la Biblia, no importa si eres joven, niño o anciano o mayor, si tú te dispones, la verdad es como dice la palabra de Dios, si yo tengo fe como un grano de mostaza, Dios puede hacer conmigo muchas cosas. De hecho, me parece que eso se llama fe. ¿O no? Fe, cuando uno dice ¿qué fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no es. Entonces, cuando yo digo yo miro con fe, o yo amo con fe, o yo vivo en fe, no es que yo miro mis recursos, mi convicción, sino que yo miro a Dios. Y cuando yo miro a Dios, para Dios no hay nada imposible. Entonces, eso es lo que Dios espera de ti y de mí. Entonces, cuando yo tengo una actitud de decir, yo sé que tengo dificultades, yo sé que estoy recién quizás aprendiendo, caminando, tengo mis propios problemas, pero sé que Dios dice en su palabra que si yo busco primero el reino de Dios y su justicia, Él va a añadir lo demás. Entonces yo digo, ok, yo voy por este camino, yo voy por creerle a Dios. Es verdad que hay muchas cosas que me faltan, hay muchas circunstancias quizás que están en contra mía, quizás tengo tantos problemas internos, quizás hay tantas cosas que me han herido en la vida, en el camino, que me impiden avanzar, pero yo voy a creer a Dios. Y cuando yo le creo a Dios, ¿sabe lo que ocurre? Él también te empieza a sanar, Él te empieza a restaurar, porque Dios dijo que es mejor dar que recibir. Cuando yo doy, Dios me da mucho más. Por eso uno cuando habla de dar, siempre uno piensa en la plata. Pero en realidad, por algo Jesús también dijo en su palabra, está escrito, que Dios ama al dador alegre. ¿Por qué habrá dicho eso? Porque Dios espera que tú des. Entonces, el Evangelio consiste en esto. Y hablamos de la acción. La semana antepasada leímos también ahí en Mateo 25, que no lo voy a leer ahora, porque ya lo leímos. De hecho está una grabación, usted puede volver a verla. Dice Mateo 25, cuando Jesús dice que Él volverá
Porque cuando tuve hambre no me diste de comer, cuando tuve sed no me diste de beber, cuando fui extranjero no me recibiste, no me vestiste. Y le van a preguntar, pero Señor, ¿cuándo lo vimos? Si yo iba todos los domingos a la congregación, si yo todos los días oraba, si yo todos los días leía la Biblia, ¿cuándo? Cuando no abriste los ojos, cuando no miraste hacia el lado, cuando tú solo estabas preocupado de tus propios problemas. Yo estoy parafraseando esto, no lo dice así la Biblia, obvio, ¿entiendes? Pero eso es. Entonces, por eso, la palabra de Dios nos habla que la fe es algo muy práctico. Yo amo a Dios, pero amo a mi prójimo. La bendita cruz, o esas flores que nos daba Tommy, ¿cierto? Son del casamiento de Tommy. No es seca, pero son así, ¿cierto? Pero la bendita cruz, ¿cierto? La cruz hacia el cielo, amo a Dios, le expreso a Dios, ¿cierto? Le canto a Dios, me regocijo con Dios. Pero la cruz no solo tiene un vertical, sino también tiene un horizontal. Amo al prójimo. Estoy atento a lo que Dios me quiere usar. Esto es la acción. Esto es mejorar lo que estamos viendo accionar. Es poner en práctica la fe. Y vamos a leer 2 de Corintios, Segunda de Crónicas 7:14, que dice así, no la tengo escrita acá, pero la vamos a leer ahí. Dice, si mi pueblo sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este es el plan de Dios, hermanos. Esta es la voluntad de Dios. Usted dirá, entonces, tenemos que orar. Dice amén. Tenemos que orar. Amén. Tenemos que orar. Tenemos que humillarnos frente al Señor y ser sinceros y abrir nuestro corazón y dejar de lado el orgullo y el egoísmo. Dice amén. Ya lo sé. Pero si ya nos tomamos el café, como ahora le bajo el sueño. Ya, dígale al que está a su lado, despierta, despierta. Porque duermes y te alumbrará Cristo. ¿Ya? Sí. Ya, ¿tenemos que orar? Eso es así, o también, lo que sea, pero tenemos que humillarnos frente al Señor. Tenemos que buscar el rostro del Señor. Sí. ¿Sabe por qué? Porque este es el plan de Dios. Yo quiero empezar de la parte de abajo, de la última parte del versículo, para que usted comprenda cuál es el propósito de Dios. Dios quiere sanar la tierra. A ver, repita conmigo. Dios quiere sanar la tierra. A ver, dígalo con fuerza. Dios quiere sanar la tierra. Dígale al que está al lado suyo. Dios quiere sanar la tierra. Ahora dígalo en primera persona. Dios quiere sanar mi tierra. Este es el plan y el propósito de Dios. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo Dios sanará la tierra? ¿Cómo Dios sanará las familias, mi familia? ¿Cómo Dios sanará la iglesia? ¿Cómo Dios sanará este pueblo de graneros, esta comuna, este país, esta tierra? Claro, milagrosamente el Señor puede enviar ángeles, puede venir y Él lo hace. Pero ¿sabe a quién Dios tiene en esta tierra para sanar esta tierra? Muchas veces se va loco y
y véase usted. Dios me tiene a mí. Soy yo. ¿Seré yo, Señor? Y Dios te dirá, sí, eres tú. Tú eres. Yo soy el cuerpo. Yo soy las manos de Dios. Tú eres las manos de Dios. Tú eres las caricias. ¿Cómo la gente va a querer o va a experimentar el amor de Dios si tú no lo das? Hay una palabra que Pablo dice, ¿cómo irán de aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie va y les habla? ¿Cómo se sanará esta tierra si la iglesia no hace lo que tiene que hacer? Por eso, cuando hablamos de sanar la tierra, lo que Dios quiere es sanar la tierra. Esto comienza así. Este es el orden. Así es como el orden de Dios comienza. Dios primero viene a sanar individualmente. Y es aquí donde uno abre su corazón al Señor y le busca, como dice esta palabra. Se humilla y busca su rostro y ora. ¿Qué hace el Señor? Te salva. Señor, tengo dolor, mira esto. Si tú oras con fe, el Señor te va a sanar de la dolencia y del dolor más profundo. Dios te sana. Dios es el shalom de Dios, el shalom, el soso, todo lo que Dios tiene, los regalos es para eso. Pero Dios no queda solo en esa sanidad. Después que tú le dices, sí, Señor, sáname, yo oro, me humillo, busco el rostro de Dios para que Dios sane mi familia. Dios empieza a sanar mi familia. Oh, amén. Pero es así. También oro, me humillo y busco el rostro de Dios para que Dios sane la iglesia. Oro, me humillo y busco el rostro para que Dios sane mi pueblo, mi vecindario, mis vecinos. Entonces esto todo es algo simultáneo de buscar a Dios. Por eso cuando nos reunimos tenemos que, mire, yo cuando era joven, hace algo, cuando era niño, algunos de ustedes también, no quiero solo hacer una crítica, que no suene así como una crítica evangélica en contra de los católicos, pero yo iba a misa, y en el programa de la misa hay un momento que el curita dice, la paz sea con ustedes, y que dice el pueblo y con tu espíritu. ¿Cierto? Usted me responde, a ver. La paz sea con ustedes. Démonos la paz. Y ahí empiezan a cantar una canción y empiezan la gente que está en la misa a darse la paz. Maravilloso. Si eso realmente, muchas veces, porque no lo es así, a lo mejor sí hay gente que lo hace de corazón. Pero si eso fuera genuino, entonces a mí me dice el pastor, qué bonito, el pastor, la criticando al niño. Pero sabe que nosotros los evangélicos a veces decimos Dios te bendiga, hola hermano, pero es como el saludo, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. Qué bueno. Nos vemos. Chao. Y al final nos vamos transformando en lo mismo. Entonces nosotros tenemos que ir rompiendo esto. Tenemos que romper. Porque la sanidad de Dios viene por nosotros. Cuando nosotros también, Dios nos llama a ser una iglesia que se autosane, llamémosla así. Porque Dios
es tan importante que nuestro accionar sea algo simultáneo en mi casa, en la iglesia, con los vecinos, con las naciones, con el mundo entero. Porque esto es lo que Dios quiere, sanar la tierra. Diga una vez más, Dios quiere sanar la tierra. Y si usted empieza a ver de atrás para adelante en este versículo, no solo Dios va a sanar la tierra lo que yo aquí, sino que mientras tú lo haces, Él perdonará tus pecados, Él te dará nuevas fuerzas, Él obrará en tu vida lo que tú estás pidiendo. Porque el Señor no me responde. Puede ser que estás centrado solo en ti, que tu oración eres tú, que tu oración es solo tu familia, que tu oración todo es tú. Pero nada es lo que el Señor quiere. Por eso, Dios quiere que en realidad seamos esa iglesia que va, esa iglesia de influencia, esa iglesia que cree, que obedece, que habla y que hace. Diga, Dios quiere que seamos una iglesia que cree. A ver, repita conmigo. Dios quiere una iglesia que cree. A ver. Dios quiere una iglesia que cree. Dios quiere una iglesia que obedece. Dios quiere una iglesia que hable. Y Dios quiere una iglesia que haga. Esto es lo que el Señor desea. Y yo conté hace la semana pasada el ejemplo de este grupo médico que fue a la misión de India, no lo voy a contar ahora. Pero cuando uno muestra así el amor y la influencia en lo que el Señor hace. Entonces, hermanos, siempre ha habido esta diferencia o esta dicotomía o esta separación históricamente entre lo carnal y lo espiritual. Esto es lo que se llama la dicotomía. Y muchos de nosotros quizás todavía tenemos esta historia de nosotros que pensamos que hay cosas que son espirituales. A ver, cuando usted piensa en cosas espirituales, ¿qué cosas piensa? En orar, en leer la Biblia, en cantar, en venir al culto, eso es espiritual. Pero en hacer el aseo, en cocinar, en ir a trabajar, eso es del mundo, eso es lo carnal, eso es lo que no tiene valor. Cuando en nuestra mente hay esta dicotomía, estaba en un serio problema. Porque ¿cómo vamos a hacer esas manos, esos pies? ¿Cómo vamos a hacer esa iglesia que sane a otros? Si no entendemos que tenemos una misión, pero la misión sobre todo, claro, el mismo, aquí tenemos que hacer lo que yo les decía, ministrarnos, abrazarnos, todo eso, que sea real nuestro amor. Pero esto no acaba aquí, porque nuestra misión comienza el lunes. Somos la iglesia del lunes, ¿o no? Somos la iglesia del martes, del miércoles. Somos misioneros donde se nos ha permitido o se nos permite trabajar o estudiar, donde se nos permite vivir. Porque cuando uno entiende que somos misioneros, entonces tenemos que cada oportunidad que tenemos de conocer gente, uno está ahí, Señor, aquí estoy. ¿Tú quieres una palabra? ¿Tú quieres una palabra para esto? Si usted tiene clientes, ya tiene este cliente. Yo no lo veo solo como un cliente que me va a dar algo, no. Lo veo también, Señor, aquí estoy. Puede que Dios no te diga nada, y bueno, no le dice nada. Pero si tú estás conectado con el Espíritu, Dios te dice, dile esto. ¿Qué tienes que hacer? Decir, vencer esos temores, la vergüenza. Pero cuando tú estás sentado solo en tu trabajo, solo en lo que haces, pero no eres un misionero, no eres un testigo, estás en un serio problema, hermano. ¿Sabes por qué estás en un serio problema? Porque
pero está dando por caer para nada. Al propósito que Dios quiere que sanar a ti. Por eso en tu trabajo tú tienes que ser intencional. ¿Por qué, Señor, yo trabajo aquí? ¿Por qué yo estudio aquí? ¿Por qué me relaciono? ¿Por qué voy a este club? ¿Por qué vuelvo a este equipo? Etcétera. Todo. ¿Por qué hago lo que hago? Dios quiere usarnos. Se acabaron los amenes. Bueno, Dios no quiere usarnos. Dios quiere que tú entiendas que no existe lo carnal y lo espiritual. No existe. Te quiero decir que todo lo que hacemos o es para la alabanza de la gloria de Dios o es para que su nombre sea blasfemado. Tú en tu trabajo puedes hacer altares de adoración o puedes hacer que la gente hable mal de Dios. Tú en tu vecindario con esa vecina que es cabrinera, que le gusta pelear, tú puedes ser luz con ella o puedes estar a pelear con ella y va a hablar mal del cristianismo. Por eso el cristianismo, Dios nos llama a que nuestra fe sea una fe muy práctica. Entonces, Anabel, por favor, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Y este relato, esta historia, es claro. Porque esto es lo que Jesús nos enseñó, ¿cierto? En Lucas 10, del 25 al 35. La historia del buen samaritano. Esto es lo que Dios decía. Este es el corazón de Dios. Esto es lo que Dios piensa y quiere de ti. Y si tú y yo no lo practicamos, si no lo llevamos a la práctica, estamos en un problema. Vamos a leer de aquí de Lucas capítulo 10, del verso 25 al 37. Dice así: un maestro de la ley se acercó para ver si Jesús podía responder a una pregunta difícil. Y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Jesús le respondió: ¿Sabes lo que dicen los libros de la ley? El maestro de la ley respondió: ama a Dios con todo lo que piensas, con todo lo que vales, con todo lo que eres. Y cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Muy bien, respondió Jesús. Haz todo eso y tendrás la vida eterna. Pero el maestro de la ley no quedó satisfecho con la respuesta de Jesús, así que insistió: ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús le puso este ejemplo. Un día un hombre iba de Jerusalén a Jericó. En el camino lo asaltaron los ladrones y después de golpearlo, le robaron todo lo que llevaba y lo dejaron medio muerto. Por casualidad, por el mismo camino, pasaba un sacerdote judío. Al ver a aquel hombre, el sacerdote se hizo a un lado y siguió su camino. Luego pasó por ese lugar otro judío, un levita, que ayudaba en el culto del templo. Cuando este otro vio al hombre, se hizo a un lado y siguió su camino. Pero también pasó por allí un extranjero de la región de Samaria, y al ver a aquel hombre tirado en el suelo, le tuvo compasión. Se acercó, sacó sus heridas con vino y aceite y le puso vendas. Lo subió sobre su burro, lo llevó a un pequeño hotel y allí lo cuidó. Al día siguiente, el extranjero le dio dinero al encargado de la posada y le dijo: cuídele bien a este hombre. Si el dinero que le dejo no alcanza para todos los gastos, a mi regreso yo le pagaré lo que falta. Jesús terminó el relato y le dijo al maestro de la ley: a ver, dime, de los 3 hombres que pasaron por el camino, ¿cuál fue el prójimo del que fue maltratado por los ladrones? El que se preocupó por él lo cuidó, contestó el maestro de la ley. Jesús entonces le dijo: anda y haz tú
tú lo mismo. Bueno, me gusta esta versión, sobre todo cuando dice por casualidad. Por casualidad pasó el judío. Mira, por casualidad quizás tú trabajas en la empresa donde trabajas. Quizás por casualidad tú vives donde vives. Quizás por casualidad tú vas, no sé, a un grupo de relación, a una junta de vecinos, un club de adultos mayor, no sé, etc. Por casualidad quizás. Pero el tema es, hermanos, que Dios tiene planes aún en la casualidad. O sea, dicho de otra forma, no existe la casualidad. Dios todo lo que usa. Entonces, en la práctica, yo otras veces lo he hablado de esto. ¿Qué es lo que el Señor quiere cuando decimos que Él quiere sanar la tierra? Él quiere que seamos como este buen samaritano. Le voy a decir al que está al lado mío, Dios quiere que seas como el buen samaritano. Diga, Dios quiere que seas como el buen samaritano. Porque este es el verdadero cristianismo. Que tú seas como el buen samaritano. Y dice, lo primero que hizo el buen samaritano, se compadeció del que vio. O sea, tuvo pasión, tuvo compasión. Yo no sé si tú miras a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo con compasión. Yo creo que ese es lo primero. Si a ti te toca, no sé, trabajar en una empresa o trabajar, no sé, si eres profesora y te toca trabajar con niños, yo no sé si hay compasión ahí. Compasión para hablar, para pedir una palabra al Señor, para darle a ese joven, a esa señora, a la señora del negocio. Porque sabe, si Dios quiere sanar la tierra, es porque la tierra está enferma. Si Dios quiere sanar este mundo y nos quiere sanar es porque estamos enfermos. Nosotros lo primero que tenemos que estar conscientes es que el mundo está enfermo. Las personas están enfermas que no se dan cuenta. Es como esa persona que tiene cáncer que no se da cuenta que tiene cáncer y que va a morir. Y a veces hay familias que no les gusta decirle a esas personas que están enfermos, que tienen cáncer. ¿Cierto? Usted ha conocido familias que dicen, no les vamos a decir, porque para que no sufran. Pero a veces la iglesia, nosotros también estamos así mismo, diciendo, no le vamos a decir a este mundo que está enfermo. Vamos a ser tan crueles que solo cuando mueran se den cuenta que estuvieron enfermos. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere usar. Pero esto parte como lo hizo el buen samaritano. Se compadeció. Tuvo compasión. Lo segundo dice que no solo tuvo compasión, no dijo solo, pobrecito, lo asaltaron, está enfermo, se está muriendo, sino que hizo algo. ¿Sabe qué es lo que hizo? Se acercó. Se acercó a él, se acercó al que estaba con necesidad. No solo de lejos lo miró, no solo fue un espectador, no solo oró. Yo sé que tenemos que orar, pero muchas veces la oración nos va a llevar a accionar, a acercarnos, a involucrarnos, a tocar, a abrazar, a salir de nuestra comodidad, de nuestro yo, a ser generosos. Se acercó. Y no solo se acercó, sino que estuvo dispuesto a que por medio de lo que tenía lo curó, lo sanó. Porque Dios quiere eso, hacer a través de nosotros sanidades, milagros.
No solo sanidades físicas, a veces emocionales, a veces materiales, lo que sea, a veces de compasión, a veces hasta de escuchar. A mí me tocó hace unos días solo escuchar algo, solo escuchar. Pero a veces no tenemos ni tiempo, decimos, ni para escuchar nada. Pero aquí están los mejores consejeros que tenemos a Dios. Pero a veces uno piensa que para hacer algo, para dar algo, como uno piensa que tiene que tener muchas cosas, grandes cosas, para dar la otra. Pero las pequeñas cosas, los pequeños gestos, nos van a llevar a sanar a otros. Lo cual no dice que lo aumentó. Y aquí es donde también el necesitado, el que está enfermo, necesita lo que trae sanidad a nuestra vida, que es la palabra de Dios, en la presencia de Dios. Pero para aventar a alguien, yo tengo que trabajar, esforzarme, esto no se hace solo. Por eso hoy día más que nunca, el ejemplo del samaritano va en contra del espíritu del individualismo, de narcisismo, en esto de solo mirar a nosotros. Que solo si alguien llega el día domingo, estamos bien. Pero el esfuerzo de hablar, de decir a otro, mire, hermano, mire lo que le voy a decir, es maravilloso que nos congreguemos, pero si tú durante la semana eres un misionero en tu trabajo y tú haces tu propio culto en tu trabajo, a uno que estés sintiendo, visitando, ya te ganaste. Nadie se gana al cielo, pero es como decían los hermanos antiguos, la eternidad está en tu corazón. Y eso ya está. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve enfermo o en la cárcel y me visitaste. Fui extranjero y me diste alojamiento. ¿Entiendes? Eso no es, a ver, vamos a interpretar esto. No hay mucho que interpretar eso. Es muy textual. Lo quinto, dice que este samaritano lo tomó y lo montó en su caballo. ¿Cierto? ¿Cuántos tienen caballo ahorita? No tenemos caballo, ¿no? Tenemos vehículos, tenemos casa, tenemos recursos. Lo que hizo el samaritano es salir de su comodidad. Porque a todos nosotros a veces estamos cansados. Llegamos a veces cansados de nuestro trabajo y decimos que alguien venga a vernos o yo ir a ver a alguien. Y si no dejo para después. A mí me ocurrió algo así, que yo traía mucha hambre y Dios me estaba diciendo que no tengo hambre. Algunos de ustedes están aquí ahora, tengo hambre, ¿a qué hora termina el pastor? Tengo hambre. Pero ya comieron quequitos, así que están con la comida llena. Entonces, lo que hizo este samaritano lo montó en su caballo, se despojó de lo que tenía, le dio de lo suyo. Lo sexto que hizo es que lo llevó a la posada, en otra versión le llaman el altar. O sea, no solo le dijo, mira, Dios te bendiga. Dios es el Dios poderoso, poderoso Dios. No solo le cantamos canciones a las personas, sino que también tenemos que estar dispuestos a pedir a Dios salida, una salida para esas personas. Ya sea que ayudarles a encontrar una salida, o nosotros ser la salida para ellos. Ser la salida a sus problemas. Por eso, lo que hizo este samaritano es que lo amó y se preocupó. No le dijo solo una vez, Dios te bendiga, amén, sino que fue muy concreto. Y por
Y si tú estás centrado en ti mismo, solo tu día de semana es solo tú, y a lo mejor, y yo le digo aquí a los hermanos, a los que llevamos más tiempo, quizás solo tu pensamiento es venir a servir acá, ya sea aquí adelante, o con el paseo, con la cena. Tú piensas que solo ese es el trabajo. Estás en un programa. Que ese es una parte del servicio. Pero la verdadera generosidad parte con el necesitado, parte con el que está enfermo. Y esta tierra, este mundo está enfermo. Y lo último que hizo el samaritano, dice que fue y le dijo al dueño de la posada: mire, le voy a dejar a este hombre, ahora es su problema. No le dijo eso, ¿cierto? Le dijo: ¿a quién le traigo? No. Le dijo: lo voy a dejar aquí para que se recupere. Pero si gasta de más, después cuando pase, me lo cobra yo. Yo pago. Yo pago. O sea, invirtió también dinero, invirtió tiempo, se dio. Entonces, si nosotros queremos ser esta iglesia que acciona, si entendemos que el Corea es el ingrediente indispensable para que la obra de Dios vaya adelante, la acción significa lo mismo que le dijo Jesús al maestro de la ley. Jesús nos dice: ve tú y haz lo mismo. ¿Quieres repetir conmigo? Ve tú y haz lo mismo. Dile que está a tu lado: ve tú y haz lo mismo. O sea, Jesús lo que está diciendo: mira a este samaritano y haz tú lo mismo. Amén. Vamos a orar. Ponte en pie.